Sí, Ok, muy bien, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación para este foro y por supuesto gracias por la compañía de los otros ponentes en esta actividad como tal. Bien, el foro se denomina Tres visiones distintas sobre la extinción de dominio y la sentencia, la primera sentencia dictada en Venezuela en la materia. Yo voy a hacer, lo voy a ver desde un punto de vista procesal estrictamente, pero como punto previo quiero señalar lo siguiente. Todos, considero que todos los abogados que actuamos en el ejercicio de la profesión, vamos a estar de acuerdo con la lucha contra la corrupción, la delincuencia organizada, el financiamiento al terrorismo, la legitimación de capitales, tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, que es lo que regula el artículo 2 de la Ley de Extinción de Dominio. Estamos de acuerdo con que eso debe existir, esa lucha contra la corrupción, contra el crimen como tal. Pero también estamos contestes en afirmar que todo se tiene que hacer con base a los principios constitucionales, respetar los principios del derecho a la defensa, el principio de la tutela judicial efectiva, etcétera. Lo cual desde el punto de vista de la sentencia, de la decisión, pudieran verse quebrantados de una forma u otra. La sentencia que se dicta en el mes de febrero, y espero que lo entiendan, que es desde un punto de vista más objetivo que subjetivo como tal. Por lo tanto, cualquier cuestionamiento a la sentencia no se debe entender que es una ofensa al carácter y a la condición del juez, sino por el contrario, es tratar de aportar elementos que puedan ser útiles en el futuro en estos casos como tal. El primer elemento de ese, de que habla, voy a tratar, que ya lo trató de manera excelente y amplia el doctor Urbina, es el de la buena fe calificada. Y él habla de ese derecho continental, de esa jurisprudencia continental como tal, y que es lo que soporta el criterio de la decisión. Ahora bien, si nos apegamos al punto de la legalidad y al principio constitucional como tal, pudiéramos decir que estamos en presencia de lo que se denomina la llamada jurisdicción normativa, que aquí en Venezuela se ha venido dando en diferentes oportunidades, en diferentes casos. La sentencia de los créditos indexados, la sentencia del amparo constitucional, etcétera. En ese sentido, tenemos que la Sala Constitucional, en la sentencia número 1806 del 10 de noviembre del 2008, señaló lo siguiente: en otros casos, al juez le corresponde construir la norma. Por ello, se hace la distinción entre aplicación y solución de controversias. Debido a que cuando no exista la norma, cuando se advierta una laguna o cuando la norma que existe es inconsistente, la actividad del juzgador asume la elaboración de la norma, en virtud de que su cometido no es meramente técnico, sino finalista. El juez no solo tiene competencias, sino funciones. Se quiere decir con ello que el juez le cumple alcanzar un objetivo. Es cierto, el juez puede construir la norma como tal en un determinado momento, que aparentemente fue lo que se realizó con esta sentencia del mes de febrero, en el sentido de agregar el elemento de buena fe calificada, cuando lo cierto del caso es que la ley de extinción de dominio en sus diferentes artículos al referirse a la buena fe habla de buena fe, no agrega ese adjetivo de calificada como tal. Y la sentencia no solamente se queda allí, sino que establece 7 elementos por los cuales se debe establecer o considerar esa buena fe calificada, determinando la decisión
que al faltar uno de esos elementos ya no se puede tener como buena fe calificada. El punto es que los litigantes podrán decir, un momento, pero eso no estaba en la ley, eso no estaba en la norma, estaba en la jurisprudencia, estaba en la doctrina. Te vas a aplicar una buena fe calificada ahora en este momento de manera posterior a el inicio del proceso, sin haber tenido claras las reglas o cuando la normativa en cuestión, cuando la ley no habla de esa situación. Si aplicamos la sentencia que acabo de leer de la Sala Constitucional, el sentenciador tenía que advertir que allí había una laguna, que había una inconsistencia o que había un vacío que él pretendía llenar con ese señalamiento. Ahora bien, la sentencia no lo contiene, la sentencia no lo dice. Por eso es que muchos están cuestionando la decisión al agregar ese calificativo, al decir que se trata de una buena fe calificada como tal. Y si bien es cierto, la doctrina y la jurisprudencia latinoamericana que ha mencionado el doctor Urbina, decisiones en México, en Perú, en Colombia, etcétera, pueden consagrar eso, nosotros estamos en una situación con una ley mucho más reciente, una ley de apenas del 2023, una ley que ya ha debido contemplar esa situación y sin embargo el legislador no lo estableció así. Entonces, no era que no existía el precedente, no era que no existía el antecedente como tal, sino que se está incorporando posteriormente al inicio del proceso. Y entonces, cualquier litigante que le toque defender a las personas señaladas, en este caso por la solicitud, que es como la califica el tribunal y no de demanda de extinción de dominio, pudiera decir, bueno, me cambiaron las reglas del juego después de que el juego empezó, después de que el juego se inició. Entonces, es una situación bien comprometida que pudiera dar peso o dar sustento a los argumentos de la apelación o de la impugnación de esta decisión. Que existe jurisprudencia a nivel latinoamericano, que existe doctrina a nivel latinoamericano, perfecto, está bien, pero es que la propia ley no decía nada. Y la sentencia, utilizando, como ya dije, el aspecto de la jurisdicción normativa, no se refiere a vacíos, a lagunas ni nada, sino que el juez entró directamente a considerar que se trata de una buena fe calificada. Eso es un aspecto que quería señalar en este momento. Otro aspecto es el de la carga dinámica de la prueba. La ley de extinción de dominio, en su artículo 37, dice lo siguiente: en el procedimiento de extinción de dominio serán admisibles todos los medios de prueba conducentes, legales y pertinentes, salvo previsión expresa en contrario. Podrá decretarse prueba de oficio. Y este es un elemento importante. Yo considero que en este caso en particular, por lo complicado, por lo novedoso, por ser el caso primario que se sustanció en materia de extinción de dominio, el juez ha podido usar medios de prueba de oficio. Incluso la Sala Constitucional en varios señalamientos ha establecido que la prueba de oficio es una obligación por parte del juez y no simple y llanamente una potestad. Hay aspectos ahí que están en la penumbra en relación a qué quedó demostrado efectivamente, o si las pruebas que fueron traídas al proceso, tanto por el Ministerio Público como por los intervinientes en el proceso, eran suficientes para que el juez pudiera tomar una decisión al respecto. Después señala la norma: la sentencia que declara la extinción de dominio se fundamentará en las pruebas legales y oportunamente incorporadas. Y ese es otro aspecto. Cuando uno establece en cualquier proceso el aspecto probatorio, se habla del llamado establecimiento del tema decidente. Es decir, el sentenciador, antes de entrar a resolver, a decidir una causa, debe fijar el tema decidente. Es decir, qué es lo que va a resolver con las pruebas, qué es lo que él espera encontrar con las pruebas.
de la lectura de la decisión no aparece en mi criterio que se haya fijado el tema decidendum que le permitiese posteriormente al juez valorar el material probatorio aportado como tal. Y eso implica que, si se quiere, pudiera ir un poco a la deriva en ese momento. Después señala la norma del artículo 37, los hechos que sean materia de discusión dentro del proceso deberán ser probados por la parte que esté en mejores condiciones de obtener los medios de prueba necesarios para demostrarlo, por lo que se seguirá el principio de la carga dinámica de la prueba. El principio de la carga dinámica de la prueba. Yo no estoy de acuerdo en esta estipulación de la norma cuando habla que se trata de un principio, porque los principios, como bien lo dice la doctrina, en este caso Robert Alexis y otros autores, son mandatos de optimización, es decir, un elemento para hacer mejor algo. Aquí, en vez de un principio, se está hablando es de una regla, o la decisión, en mi criterio, así lo entendió, aplicó la regla de la carga dinámica de la prueba, que no es otra cosa sino el desplazamiento de la obligación de probar para aquel que se encuentra en mejor situación de hecho. Ahora bien, ¿cómo establecemos esa carga dinámica de prueba? Yo particularmente, cuando estuvimos en la Comisión de la Asamblea Nacional para la reforma del Código de Procedimiento Civil en los años 2014 al 2016, yo llevé en ese momento el concepto, el criterio de que debía incorporarse la carga dinámica de la prueba, que no es un invento de uno, eso está en todas partes, está en la Argentina, está en Europa, etcétera. Pero ¿en base a qué? A una carga dinámica que a mí se me diga previamente que la tengo, que yo debo suministrar esa carga dinámica, debo ir en base a esa actividad probatoria. Pero me lo tiene que decir el juez y me lo tiene que decir oportunamente para yo saber qué tengo que probar, qué tengo que demostrar, dónde están los elementos que el juez considera que yo como parte estoy en mejor posición de aportarlo, pero no después, no en el fallo, no en el momento de dictar la decisión, porque ahí se me estaría violentando el principio del derecho a la defensa, el principio del debido proceso como tal. Entonces, no puede haber una carga dinámica establecida por la norma que lo hace, establece un principio de carga dinámica, pero si lo vamos a aplicar como una regla, la regla tiene parámetros que han debido establecerse y utilizarse. ¿Cuándo? ¿En qué momento? En esa audiencia preliminar que la propia ley establece. Si bien es cierto, en esa audiencia preliminar se traen pruebas, el juez puede, es parte de la audiencia preliminar, no es un convidado de piedra como tal, decir la actividad probatoria aquí tiene que desarrollarse en tales o cuales términos, y uno de ellos es el desplazamiento del omnibus probandi mediante la carga dinámica de la prueba como tal. Ese es otro aspecto entonces también a considerar como tal. Después dice la propia norma, ese mismo artículo 37, que el juez realizará el análisis probatorio considerando los hechos suficientemente demostrados a través de un balance de probabilidades. Se presumirá la buena fe en todo acto o negocio jurídico relacionado con la adquisición o destinación de los bienes, siempre y cuando el titular aparente proceda de manera diligente, prudente y exenta de toda culpa. Un balance de probabilidades. Y surge la interrogante, ¿qué es eso? Cuando hablamos de un balance de probabilidades, ¿de qué estamos hablando? Eso es anacrítica, eso es tarifa legal como tal. Yo digo que entra en el contexto de la sana crítica. Ahora bien, cuando hablamos de balance de probabilidades, necesariamente tenemos que ir a la doctrina. En este caso, tenemos autores como Calamandrei, como Michele Tarufo, que se han pronunciado en relación con eso. Y por ejemplo, Calamandrei decía que
ese balance de probabilidades no es otra cosa sino el establecer la verosimilitud de las circunstancias. Y estamos de acuerdo en algo, y así lo ha establecido la doctrina en materia de pruebas, tanto la doctrina clásica como la doctrina moderna en ese sentido. ¿Cuál es la verdad que se alcanza en un proceso? ¿O cuál es la verdad que se alcanza con las pruebas dentro de un juicio? La verdad absoluta, ninguna. Nunca va a haber un juicio donde se alcance una verdad absoluta. Por lo tanto, la verdad, y ese es el estándar que muchas veces se considera, es una verdad relativa, pero una verdad que debe estar consolidada, que debe estar presente, que debe estar ahí, que puede servir al juez para dictar una decisión. Calavandrei decía que más arduo es establecer una precisa diferencia que sea prácticamente utilizable en sede judicial entre las nociones de posibilidad, verosimilitud y probabilidad. Posible es aquello que puede ser verdadero, verosímil es aquello que tiene la apariencia de ser verdadero y probable es aquello que se puede probar como verdadero. Se trata de gradaciones psicológicas que cada juez entiende a su modo. Pero, por ejemplo, Michele Tarufo, ese gigante del derecho procesal y del derecho probatorio, dice que no puede invocarse la legalidad, corrección y justicia de una decisión si es que no se reconoce a la verdad de los hechos como condición necesaria para la correcta aplicación de la norma, siendo necesario, por tanto, que la función propia y exclusiva de la prueba es la de proporcionar elementos para la elección racional de la versión de los hechos que puedan definir como verdaderas. Es decir, tiene que haber un sustento de verdad como tal. Una tercera posición en ese sentido la establece Flash, que dice que no puede haber una judicial separación entre verosimilitud, lo que normalmente acontece, y probabilidad, grado de verdad de una alegación de hecho, porque en diversas circunstancias el primer razonamiento el que sustenta el segundo. Los juicios de verosimilitud integrarían, por tanto, los juicios de probabilidad. Ok, estamos hablando de verosimilitud, estamos hablando de probabilidad, pero es que la sentencia en ningún momento establece ese balance. La sentencia no señala cuál es el balance de probabilidades en favor o en contra de una situación específica como tal, ya que lo venía mencionando, por ejemplo, a Tarufo. Él señala lo siguiente: así pues, se puede acordar que la prueba no tiene ningún sentido cuando la decisión se toma de forma absolutamente irracional o que solo sirve para lanzar humo a los ojos de la opinión pública, cuando un proceso que privilegia el derecho a la victoria al más fuerte tiene necesidad de legitimarse presentándose como paritario, democrático y garantista. Yo a esto sencillamente le agregaría que el diseño que contiene la ley de extinción de dominio es un diseño donde el Estado no tiene posibilidad de perder, donde el particular va a estar en una situación completamente difícil para establecer pruebas en su favor, pruebas que de una forma u otra lo lleven a demostrar la veracidad de la adquisición de eso. Otras características que pudiéramos hablar en relación con la sentencia es que en el análisis probatorio, en muchos de los aspectos, aparece inmotivación por parte de la sentencia. Y se dio por probado esto con esta prueba. ¿En qué sentido? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Por ejemplo, tenemos lo siguiente. El Ministerio Público alegó que lograron identificar ingresos o patrimonios ocultos sin justificación razonable o clara a través de la utilización del método directo o indirecto, que determinaron ingresos extraordinarios, consignaciones por montos mensuales, consumos exagerados, bienes que aparecían o desaparecían sorpresivamente y pagos a personas o empresas inexistentes y que procedieron a apropiarse de una cantidad importante de dinero del Estado venezolano, que de manera preliminar ha estimado una afectación patrimonial aproximadamente de 30.000 millones de dólares, siendo que además del informe financiero practicado en particular a los bienes propiedad de las personas
que son objeto de la presente acción de dominio guardan una vinculación contractual con PDVSA. Se habla del informe financiero, se habla que el Ministerio Público sustenta eso en un informe que presenta un informe financiero como tal. ¿Y cómo fue evaluado ese informe financiero? ¿Qué se ha debido hacer? Ha debido traerse los expertos y ser interrogados en la causa. Y que el juez, utilizando ese poder oficioso, pudiera establecer la veracidad de ese informe y no sencillamente cuestionarlo como tal. Es más, hoy en día, cuando uno analiza las pruebas periciales, y esto es una prueba pericial, una prueba científica, hay parámetros, hay estándares para establecer la efectividad de la prueba como tal. Ya para ir concluyendo, me parece importante hablar algo que tiene que ver con el silogismo de la sentencia como tal. Estamos acostumbrados a ver que la sentencia es un silogismo. La premisa fáctica, la premisa de hecho y la conclusión. El profesor Ramón Escobar León dice que la traducción jurídica venezolana considera que los jueces deben recurrir al silogismo cuando van a sentenciar. Sin embargo, esa idea convertida en paradigma, es decir, en modelos que son aceptados mecánicamente, ha sido seriamente cuestionada por la teoría de la argumentación. Ante estas consideraciones, cabe señalar que si bien ambos, método y silogismo y argumentación, son viables para la toma de una decisión, cada una de ellas debe ser utilizada de acuerdo con el caso objeto de la decisión. Así, los casos fáciles se pueden resolver a través de un silogismo, sin que el resultado que se obtenga pueda generar controversia. Pero en la solución de casos difíciles, es decir, aquellos que en principio no ofrecen una única respuesta correcta, el silogismo la más de las veces no es suficiente. Yo considero que este caso es un caso difícil. Y como caso difícil no aplicaba el silogismo. Como caso difícil aplicaba una mayor intervención en lo que es la materia probatoria, en no tomar a rajatabla ese principio de la regla o esa regla de la carga dinámica de la prueba, establecer las bases claras para el desplazamiento de la carga de la prueba, establecer las obligaciones a las partes, utilizar las pruebas de oficio y motivar la decisión adecuadamente. Pues bien, esto en el tiempo que se me concede es un resumen muy apretado de la sentencia, pero es mi visión particular en este caso de la decisión dictada. Gracias por su atención.